La película comienza presentando a Ray, un ex policía que pasó tiempo en prisión por decisiones cuestionables, ahora trabajando como guardia de seguridad en un club nocturno. Una noche Jenny, su ex, y también empleada del club, le informa que el portero habitual no ha llegado a su turno. Preocupado, Ray se dirige a la entrada y encuentra a Peter, el hijo del dueño del club, cubriendo temporalmente el puesto. Ray le indica que regrese al interior y asume la vigilancia de la puerta. Mientras está en su puesto, Ray nota a un hombre que parece enfermo o desorientado. Al acercarse para ayudarlo, se da cuenta demasiado tarde de que se trata de un asaltante. Rápidamente, el hombre y su grupo irrumpen en el club con la intención de llevarse el dinero de la caja registradora. Durante el caos, Peter intenta intervenir, pero es eliminado por los asaltantes. Lamentablemente, Ray no pudo intervenir a tiempo. Ante la situación, Ray toma la decisión de cerrar las puertas del club, atrapando a los ladrones en el interior. Aunque su intención es impedir su escape, la decisión genera críticas, especialmente de Tony, la mano derecha del dueño del club, quien lo culpa por la tragedia en lugar de reconocer su intento de proteger a todos. Poco después, la policía llega a investigar el robo. Dada su historia, Ray se convierte en sospechoso y el detective a cargo duda de su inocencia. Mientras enfrenta este escrutinio, Jenny, su expareja, lo visita para ver cómo está. Sin embargo, Ray aún guarda resentimiento porque ella se distanció de él cuando fue encarcelado, así que no está dispuesto a hablar. A la mañana siguiente, Tony lo despierta con una llamada. Vinny, el dueño del club y padre de Peter, quiere verlo de inmediato. Ray sabe que ignorar esta orden no es una opción, así que acude a la reunión. Allí descubre que Vinny no es solo un empresario, sino alguien con vínculos en la mafia. También está presente Charlie, enviado por el hermano de Vinny para ayudar con la situación. Durante la conversación, Vinny interroga a Ray sobre lo sucedido. Charlie lo defiende, asegurando que Ray actuó conforme a las normas de seguridad. Sin embargo, Tony insinúa que pudo haber estado involucrado en el robo. A pesar de la tensión, Vinny decide darle a Ray una misión: encontrar a los responsables y entregarlos. Más tarde, Charlie se encuentra con Ray en un café y le advierte que tenga cuidado con Tony. También le recuerda que debe enfocarse en rastrear a los ladrones. Siguiendo su instinto, Ray intenta localizar al portero desaparecido. Descubre que dejó el hotel donde se hospedaba y tras pagar a un informante, obtiene la dirección de un motel donde supuestamente se esconde. Cuando llega al motel, Ray encuentra al portero sin vida. Sabiendo que estar en la escena podría incriminarlo, abandona el lugar rápidamente. A medida que la presión aumenta, decide acudir a Jimmy, un viejo colega que ahora trabaja como detective. Ray necesita información, pero sabe que Jimmy no se la dará fácilmente. Sutilmente, le recuerda los errores que ambos cometieron en el pasado, insinuando que podrían hablar si no recibe su ayuda. A regañadientes, Jimmy comparte detalles cruciales. La policía ya identificó a quien atacó a Peter, pero sin el arma no pueden detenerlo. Después de insistir, Ray consigue la información que necesita para seguir la pista de los responsables. Con la nueva información en sus manos, Ray decidió tomar acción por su cuenta. Esa noche, visitó las casas de los sospechosos con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el arma utilizada en el robo. En una de ellas, un hombre intentó impedir que investigara, pero tras un enfrentamiento, Ray logró que confesara que había vendido su arma a alguien llamado Scooby. Sin perder tiempo, lo convenció de llevarlo hasta su casa. Al llegar, descubrió que Scooby no estaba. En su lugar, su pareja le informó que había tenido un incidente y que alguien llamado Dylan podría saber más sobre lo sucedido. Ray recurrió a Jimmy, su antiguo colega, para obtener detalles sobre Dylan. Aunque Jimmy le proporcionó la información, dejó claro que no quería seguir involucrado en el asunto y que Ray debía resolverlo por su cuenta. Más tarde, Jimmy se reunió en secreto con Tony para expresar su frustración con Ray. Cansado de sus preguntas, insinuó que Tony debía hacerse cargo del problema. Para presionarlo, le advirtió que si no resolvía la situación, podría tomar medidas que afectarían el club de Vinny. Esa misma noche, cuando Ray llegó a su casa, fue sorprendido por Tony y su equipo. Convencidos de que él estaba detrás de todo, intentaron someterlo. Sin embargo, Ray reaccionó con rapidez, logró defenderse y escapó antes de que pudieran detenerlo. Más tarde, Jenny lo encontró cerca de su casa. Al verlo en esa situación, decidió ayudarlo. Ray le contó todo lo que estaba ocurriendo y, al notar lo agotado que estaba, Jenny no dudó en brindarle apoyo emocional. Al pasar tiempo juntos, se reconciliaron. A la mañana siguiente, Ray se encontró con Charlie, quien le advirtió que la situación se había complicado aún más.
Tony ya no solo lo vigilaba, sino que ahora estaba decidido a atraparlo. También le reveló que Tony podría estar involucrado en el robo y que tenía ambiciones más grandes. Quería quedarse con el control del club. Para ello, incluso había permitido que su esposa se acercara a Carlos, el verdadero dueño del negocio y hermano de Vinny. Ray sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Le pidió ayuda a Charlie para reunir pruebas y él aceptó. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, los hombres de Tony los escucharon y alertaron a su jefe. Tony, decidido a tomar el control, se reunió con Carlos y le aseguró que Ray y Charlie estaban conspirando contra él. Convencido por sus palabras, Carlos le dio autorización para resolver la situación a su manera. Ray siguió la pista de Dylan, quien al verlo reaccionó con pánico e intentó huir. Tras un breve forcejeo, Ray logró dominarlo y obtener información. Dylan le confesó que Tony había organizado el robo y luego había estado eliminando a cada uno de sus cómplices para que nadie pudiera delatarlo. Esa misma noche, Tony visitó a Charlie con un mensaje de Carlos. Sin sospechar que era una trampa, Charlie lo siguió afuera. Mientras sus hombres entraban en su casa, eliminaban a la esposa de Charlie y manipulaban la escena para culpar a Ray. Cuando llegó la hora, Tony ya había preparado todo. Charlie, sin darse cuenta de la traición, fue acorralado y silenciado de forma permanente. Poco después, la policía encontró pruebas que incriminaban a Ray, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Ahora, una vez más, debía encontrar la forma de limpiar su nombre. Desesperado, Ray ideó un plan. Le pidió a Jenny que distrajera a Tony mientras él reunía pruebas de su implicación en el caso del robo usado para inculparlo. Confiando en su estrategia, Jenny se reunió con Tony y le insinuó que tenía un informante dispuesto a revelar la ubicación de Ray a cambio de una cuantiosa suma de dinero. La trampa estaba en marcha. Mientras Jenny distraía a Tony con una conversación estratégica, Ray aprovechó el momento para revisar su automóvil, estacionado frente al café. Su instinto no falló. Dentro del vehículo encontró una nota con la dirección exacta de la habitación donde había descubierto el cuerpo del portero del club. Esto vinculaba a Tony directamente con lo sucedido al portero. Mientras tanto, Jenny mantenía el control, guiando la conversación con habilidad y asegurándose de que Tony creyera en la trampa sobre un supuesto informante que pedía una suma considerable a cambio de información. La tensión crecía, pero ella no mostró nerviosismo, logrando que Tony confiara en su historia. Con la evidencia en sus manos, Ray decidió buscar a Carlos, el verdadero dueño del club y hermano mayor de Vinny. Sabía que solo con su ayuda podría detener a Tony. Al llegar a su casa, encontró a Carlos en compañía de la esposa de Tony. Aunque Ray llegó preparado para actuar, dejó claro que solo quería hablar. Sin rodeos, le explicó a Carlos que Tony estaba detrás de todo. Le mostró la nota que lo vinculaba con lo sucedido al portero del club y le reveló que uno de los implicados en el robo estaba dispuesto a testificar en su contra. Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz. Tony, junto con su esposa, llevaba tiempo conspirando para quedarse con el negocio de Carlos. Al ver que su plan se desmoronaba, la esposa de Tony reaccionó de manera impulsiva y en un momento de desesperación eliminó a Carlos. Ray logró intervenir rápidamente, eliminándola. Consciente de que el tiempo se agotaba, Ray se dirigió a la casa de Vinny. Entró de manera discreta y lo enfrentó, exigiéndole respuestas sobre la traición de Tony y sus intenciones de apoderarse del club. Antes de que Vinny pudiera responder, Tony apareció, confirmando todo lo que Ray había dicho. Seguro de su victoria, Tony declaró que, una vez que eliminara a Ray y a Vinny, el club y todo el negocio de Carlos serían suyos. La situación se tornó aún más complicada cuando los hombres de Tony llegaron con Jenny retenida y una bolsa llena de dinero robado. Sin perder el tiempo, Tony tomó medidas contra Vinny, asegurándole a Ray que Carlos pronto resolvería su situación. Pero fue entonces cuando Ray dejó caer su revelación. Carlos había sido eliminado, su esposa había sido la responsable de todo. Justo en ese momento, Jimmy apareció. Tony intentó convencerlo de ponerse de su lado, pero para su sorpresa, Jimmy tomó la decisión de apoyar a Ray. En cuestión de segundos, la situación cambió y ambos apuntaron sus armas contra Tony, desatando un enfrentamiento dentro de la casa. En medio del caos, Tony intentó escapar llevándose a Jenny y la bolsa con el dinero. Sin embargo, ella, rápida y astuta, logró arrebatarle la bolsa y, antes de que él pudiera reaccionar, la lanzó dentro del club. Los empleados, al ver el dinero, corrieron a recoger su parte. Sin su última carta de escape, Tony intentó huir, pero Ray no pensaba dejarlo escapar tan fácilmente. Ray, agotado,
comenzó a perder ventaja y Tony aprovechó la oportunidad para acorralarlo. Justo cuando parecía que todo estaba en su favor, el sonido de las sirenas policiales interrumpió la escena. Viéndose sin escapatoria, Tony tomó una decisión desesperada e intentó utilizar a Jenny para negociar, pero los agentes intervinieron rápidamente y detuvieron la amenaza. Ray fue arrestado en el lugar, pero las pruebas que había reunido demostraron su inocencia y no pasó mucho tiempo antes de que fuera liberado. Con Tony fuera del panorama y la verdad finalmente expuesta, Ray tenía la oportunidad de cerrar este capítulo y empezar de nuevo. Fin de la película.